Soy Patricio Urriola, director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos y el guía de esta sección de entrevistas apoyadas por Flaxos Chile, llamadas Entrevistas sobre Datos Abiertos. Queremos saludar a todas y a todos los que revivan la entrevista de Datos Abiertos que será transmitida por el canal de YouTube de Flaxos Chile. Extendemos el mismo cariño a nuestro entrevistado, Alejandro Barros, el día de hoy, con el que esperamos poder desarrollar una jornada de reflexión y crecimiento mutuo. Saludamos también al equipo detrás de esta iniciativa, que le da vida a toda la parte tecnológica también. Siguiendo con la actividad, el presente módulo tiene por nombre Entrevista de Datos Abiertos, como le había comentado anteriormente. Esta entrevista está enmarcada en el ciclo de entrevistas que presenta y que busca dilucidar la historia y reflexiones en el contexto de la tercera ola de los datos abiertos. Esta entrevista está enmarcada en un ciclo que se presenta, disculpa, toda la semana, todos los jueves, lo podrán encontrar publicado, y también con una nota desde Flaxos Chile. En términos metodológicos, esta entrevista es semi-estructurada, por lo que ya algunas preguntas se le facilitaron a nuestro entrevistado Alejandro Barros. Antes de comenzar esta entrevista, me gustaría presentar a nuestro entrevistado. Alejandro Barros es magíster en Ciencias, mención Computación, licenciado en Ciencias de Ingeniería de la Universidad de Chile, profesor del Diplomado en Gerencia Pública del Centro de Sistemas Públicos, asesor de la Dirección Nacional de Chile Compra entre el 2004 y el 2007, expresidente del Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Dirección IP, durante el 2009 y el 2012. Miembro del Project Manager Institute del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Como pueden ver, es un senior, es un experto en todas estas materias, y estamos muy contentos que él nos pueda responder estas preguntas que van a ir orientadas, en el caso de esta entrevista, en aproximarnos bajo la comprensión de la infraestructura de datos abiertos que responde a la reutilización con impacto. Bueno, a continuación, inicio la primera pregunta. Nuestro entrevistado ya está presente, así que voy a partir dándole el pase con la siguiente pregunta. Los portales de datos abiertos han sido clave para habilitar los datos abiertos, combinar varios conjuntos de datos institucionales y permitir a los usuarios navegar, filtrar, buscar y descargar datos en sus aparatos celulares, por ejemplo. Si bien el formato del portal de datos abiertos probablemente seguirá siendo una pieza común en la infraestructura técnica, los desarrollos tecnológicos nuevos y sofisticados podrían facilitar una mayor colaboración y responsabilidad en la reutilización de datos. Bajo este contexto, nos gustaría preguntarle a Alejandro Barros si puede describir el desarrollo de la infraestructura técnica de datos para la reutilización de información. ¿Cómo la considera? ¿Cuál es su visión frente a esta materia que responde a la infraestructura? Adelante, Alejandro. Okay. Bueno, muchas gracias, Patricio, por la invitación. A ver, el tema de los portales de datos abiertos se inició como un movimiento que fue bastante global, partió fundamentalmente en los países anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, que yo diría que son los que tomaron como la delantera, y después se empezaron a replicar en algunos de los países de la Unión Europea. Y esto parte fundamentalmente como un proceso de transparentar los datos que estaban en poder del Estado respecto de potenciales usos a los ciudadanos, a la sociedad civil en general. Y probablemente el portal más emblemático es el data.gov del gobierno federal americano, que fue de los primeros portales, igual que el Data.gov UK, digamos, del Reino Unido.
Y así como eso, muchos otros países empezaron a desarrollar estas plataformas, que básicamente corresponden a un repositorio de información, donde hay conjuntos de datos de distintos orígenes. Y el desafío de estos portales es poder tener información actualizada, categorizada, descrita adecuadamente, lo cual hace que en muchos de los países esto ha tenido una institucionalidad detrás que en el fondo es la que, tanto desde el punto de vista de la institución que gestiona el portal, como también desde un punto de vista de normativo, de hacer exigencias a que los distintos entes públicos publiquen sus datos bajo cierto conjunto de reglas, fundamentalmente de estándares, de descriptores, de formatos de archivo. En general, estos portales de datos abiertos apuntan a que sean datos con formatos no propietarios y que permitan la reutilización sin tener que tener una herramienta, un software especial, digamos, para poder utilizar estos datos. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esto? Como digo, esto partió 2010, fines de la primera década del 2000, comienzos de la segunda década del 2000, como digo, con estos portales, y lo que ocurrió fue que partieron con una lógica de cantidad. O sea, en el fondo lo más importante era tener muchos sets de datos. Daba lo mismo si servían o no servían, si eran usados o no eran usados, pero en el fondo uno veía, por ejemplo, que cuando entrabas a estos portales te decían, mire, ahora tenemos 4.000 sets de datos, 5.000, lo importante era que fueran números bien grandes y que fueran creciendo en el tiempo. Pero sin una medida más de calidad de uso y de impacto. O sea, ahí habían, como te digo, set de datos que, por ejemplo, nadie descargaba, hasta algunos que eran muy utilizados, digamos. Y por lo tanto, yo creo que fue una suerte de aprendizaje inicial. Como digo, la política pública era publicar, daba lo mismo pero publicar. En la medida que empieza a pasar el tiempo, esto se empieza a refinar y los encargados, por llamarlo de alguna manera, o la institucionalidad que estaba detrás de esto, empieza a tomar ciertas medidas para, por ejemplo, validar el tipo de información, ver si era información que era pertinente. Porque, ¿qué es lo que ocurría? Que muchas veces los servicios públicos, para poder zafar de esta exigencia, publicaban set de datos de 10 años de antigüedad. Entonces, en el fondo, la pregunta es, ¿y los datos están? Sí, sí están. ¿Sirven? No, no mucho, pero están. Que es un poco lo mismo que pasa con el tema de la transparencia desde el punto de vista documental, en el cual muchas leyes de transparencia exigen la publicación, por ejemplo, de ciertas decisiones, documentos, pero son documentos en los cuales no puedes hacer mucho, salvo leerlos o imprimirlos, digamos. Entonces, con esto de los datos pasaba más o menos lo mismo. Y que es una evolución que se ha ido dando en el tema de transparencia, porque la transparencia parte con una lógica, todos estos marcos normativos de transparencia parten con una lógica documental, después se mueven al mundo de los datos, y hoy día el gran desafío de los países es el mundo de los procesos y decisiones automatizadas. O sea, ya no basta solo con el documento, no basta solo con el dato, sino que lo que necesito es el algoritmo que hay detrás para tomar ciertas decisiones, por ejemplo, cuando son decisiones automatizadas. Entonces, volviendo a tu pregunta. Sí, dale. Sí, y en esa misma dirección paso a la siguiente pregunta, porque va de la mano. ¿Tú consideras que la infraestructura de datos para la reutilización utiliza tecnologías que preservan la privacidad hoy en día, o de tecnologías de seguridad y tecnologías de control de acceso? O sea, ¿en los portales tenemos esos sistemas de información o es un desafío todavía como factor habilitante de lo que tengamos que implementar en la futura estrategia? A ver, yo creo que aquí también ha habido un proceso de aprendizaje y está demostrado que muchos de estos
datasets que hoy día hay publicados no preservan adecuadamente la privacidad. Y no la preservan por dos razones, ya sea porque fueron mal hechos los procesos de anonimización, o porque se están usando técnicas erradas para eso. Y el problema, y aquí no quiero profundizar demasiado en lo técnico, pero los procesos de anonimización tienen problemas, porque si que tú no usas uno adecuado y robusto, con mecanismos de ingeniería reversa, puedes llegar a descubrir exactamente quién es el registro número 47 corresponde a fulanito o a sutanito. De hecho, eso ya está demostrado en varios casos, digamos. Hay un par de ejemplos bien bonitos, uno de registros médicos en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Hay un ejercicio que hizo alguien con datos que publicó Netflix, y así hay varios ejemplos al respecto. Y probablemente de los pocos mecanismos que, si bien no te lo garantizan, pero te hacen una protección mayor respecto a la privacidad, es lo que se llama la privacidad diferencial, que es un mecanismo más robusto para establecer privacidad, pero que tiene mayores complejidades técnicas. De hecho, el censo 2020 de Estados Unidos va a ser publicado utilizando mecanismos de privacidad diferencial. Entonces, en concreto, tu pregunta, yo te diría que no, que hay hoy día problemas vinculados a eso, y con cosas incluso obvias. O sea, se acaba de publicar, esto es un ejemplo bien reciente, tiene un par de semanas, el Laboratorio de Gobierno publicó una encuesta respecto del índice de innovación de los servicios públicos chilenos, y yo descargué el archivo y ya tengo claro quién contestó qué, ¿no? Porque hay dos columnas que basta mirarlas para saber qué servicio público contestó qué cosa, digamos. Entonces, y como digo, ese es un ejemplo que tiene un par de semanas. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos un problema serio vinculado al tema de la protección y la privacidad de las personas. Ahora, aquí siempre va a haber una tensión entre uno y otro. Probablemente el ejemplo que más se discute aquí en Chile es el registro electoral del CERVEL, que cada vez que hay una elección se publica con dirección, el nombre, el RUT, y una serie de datos. Y claro, la ley le dice que sí lo puede hacer, pero es así como hemos visto que a partir de eso se hacen aplicaciones como el rutificador y otras aplicaciones que lo que hacen es tomar algo que fue publicado en el paraguas de una ley, digamos, y se hacen aplicaciones como, por ejemplo, poder identificar a las personas a partir de un root o un nombre. No, me queda súper claro y qué buen ejemplo lo de la privacidad diferenciada. Yo creo que eso igual le está rompiendo un poco también el paradigma de la anonimización y está también acercando a hacer esta infraestructura un poco más robusta. Ahora, eso fue con respecto a cómo se preserva la privacidad principalmente. Pero ahora puntualmente sobre las necesidades del Estado, ¿cuáles serían los procedimientos de datos abiertos estrictamente recomendados, y cómo también podrían mejorar? Porque hay algunos de estos principios que son elaborados desde el año 2015. Entonces ya han pasado ya 5 años, entonces quizás hay algunos aprendizajes que considerar también. A ver, yo creo que en la medida de que tú tienes un modelo de gestión de los datos por parte del Estado, y cuando digo por parte del Estado, no solo una institución en particular, sino que una política pública de gestión de datos. Eso hace que ya esto sea más robusto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en que tú puedas implementar una política, lo que se llama la OOP, la Once Only Policy, que básicamente tiene, no es fácil la traducción al castellano, pero en el fondo es que el Estado no te pida datos que ya tiene, por un lado, y segundo, que si te los pide,
puedan ser utilizados en cualquier interacción futura con el Estado. Entonces tiene esas dos dimensiones. Y uno para lograr ese tipo de políticas públicas requiere de dos mecanismos que hoy día están implementados en algunos casos de mejor calidad en la región y otros peor, como es el caso de algún sistema de autenticación único, clave única u otro. O sea, un mecanismo de identificación digital que garantice que quien está al otro lado del teclado es quien dice ser. Y lo segundo, mecanismos de interoperabilidad y intercambio de datos. Se da mucho el ejemplo de Estonia. Yo quiero ser bien cuidadoso con ese ejemplo porque siempre se pone como el santo grial, digamos, de la interoperabilidad. Y si bien eso es cierto, hay que tomarlo con pinzas porque Estonia es un país que es más chico que Santiago y con alto capital social, por otro lado, con un elemento que es bien importante, que ellos cuando desplegaron todas estas plataformas no tuvieron que hacerse cargo de la historia. Porque cuando los rusos se fueron, no había nada, no había historia. No habían registros, no habían documentos, no habían expedientes, no había nada. Y el gran problema en la región, cuando tú te mueves del mundo papel o el mundo físico al mundo digital, es ¿y qué hago con la historia? ¿La digitalizo toda? Porque eso es muy caro. Entonces la respuesta es no la digitalizo toda. Entonces vas a tener durante muchos años convivencia de estos dos mundos, del mundo digital y el mundo papel. Porque además no basta con escanear documentos. Tú tienes, por ejemplo, no sé, documentos como los decretos, que pasan por la Contraloría y que tienen una serie de timbres, marcas, anotaciones al margen. Aunque tú los escanearas, digamos, no hay mucho que puedas hacer con esos documentos, digamos, salvo que los retipiaran. Y ahí ya estamos hablando de otra dimensión de proyecto. Por lo tanto, hay aquí un tema de en el fondo, primero, qué haces con la historia. Y segundo, que cuando se establecen, por ejemplo, estos mecanismos regulatorios o legales de interoperabilidad, lo importante es que los documentos digitales nazcan y mueran digitales. Porque lo que pasa muchas veces es que tienes circuitos en los cuales un documento nace digital, en algún momento alguien lo imprime, lo firma, lo escanea y lo sube. Y ahí se te pierde el beneficio de la cadena de un documento digital. Entonces se confunde muchas veces documento electrónico con documento digital o con digitalización, digamos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ahí hay varios desafíos. Un desafío técnico, por un lado. Hay un desafío de qué hacer con la historia, de la cual te tienes que hacer cargo. O sea, hay documentos que tú tienes que guardar de por vida. O sea, no sé, pues, la Aurora de Chile. Ok, la digitalizamos. ¿Y qué hacemos con la otra? ¿La botamos? Porque ya está digitalizada. Probablemente la respuesta es no, digamos. Y estoy hablando de un documento emblemático, pero no sé, por las escrituras de una propiedad que era de mis abuelos, no sé, o de varias generaciones atrás. La entrega de tierras a los colonos, y así, pues. Entonces, ahí hay un tema que dice relación de cómo definir hasta dónde llegar, qué cosas subir. ¿Tiene sentido todo el documento o solo una parte? Y lo otro es forzar a que el circuito empiece y termine digital. No, tremendos puntos, Alejandro. No había dimensionado la parte de la historia, que hay que digitalizar también y hay que hacerla convivir en la coordinación democrática. Ahora,
bajo esta idea de fortalecer y hacer una infraestructura robusta para la reutilización de datos, hay distintos enfoques. El enfoque mayoritario a nivel global que se está dando es que hay que generar una gobernanza de datos fuerte para, que va a estimular la construcción de esta futura infraestructura de datos para su reutilización. En este sentido, la Unión Europea ha impulsado modelos de gobernanza de datos en América Latina, y se están dando modelos nuevos como el de Colombia, modelos que están siendo probados desde el año 2018 como el argentino, o modelos también como el uruguayo, o mexicano también. En esa dirección, yo le quería preguntar si considera que la gobernanza de datos efectivamente ayuda a hacer una infraestructura de datos más robusta, y lo segundo es que, ¿qué, qué tenemos que mirar sobre la gobernanza de datos ahora con respecto a las diferencias con las que la mirábamos en los años 90 cuando creamos, por ejemplo, la ley de protección de datos personales de esa época? A ver, el tema de la gobernanza tiene varias dimensiones. Tiene la dimensión jurídica, es decir, cuál es el marco normativo sobre el cual esto va a operar. Tiene la dimensión institucional, o sea, quién lo va a liderar, va a ser centralizado, va a ser distribuido. Tiene la dimensión tecnológica, ¿no? O sea, qué tecnologías voy a usar, y dentro de la dimensión tecnológica, qué estándares voy a usar. Porque como dice el dicho, la gracia de los estándares es que hay para todos los gustos, digamos. Entonces, en el fondo, porque claro, la gente piensa, no, vamos a tomar un estándar para esto. Sí, pero hay más de uno, digamos. Entonces, en el fondo, la pregunta es a cuál vas a adherir, digamos. Ahora, el caso de la Unión Europea es un caso especial porque la Unión Europea tiene modelos de gobernanza para otras cosas que fueron anteriores incluyendo una moneda única. Entonces, para ellos hacer un modelo de gobernanza en este espacio, ya tienen toda una historia de modelos de gobernanza para cosas más complicadas, como por ejemplo tener una moneda única. Entonces, o no sé, pues, libre circulación de las personas, tú puedes trabajar en cualquier país de la Unión, te fijas, o sea, hay un tema de integración también importante ahí. Por lo tanto, cuando uno dice adoptar el modelo de la Unión Europea, por ejemplo, sí puede ser interesante, pero el punto es cómo nos ponemos de acuerdo a nivel regional, digamos. Y probablemente el mejor ejemplo de esto, de la falta de un estándar común, es, por ejemplo, con los certificados digitales. Hoy día, muchos países de la región tienen leyes de firma electrónica, pero el contenido del certificado no está estandarizado. Lo que tiene mi certificado emitido por alguna certificadora aquí en Chile no es exactamente igual a lo que tiene un certificado emitido por una certificadora en Perú o en Colombia o en Argentina. Entonces, si yo estoy aquí en Chile y quiero firmar con firma electrónica avanzada un documento para enviarlo a Argentina, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el contenido de ese certificado? Porque lo que tiene acá tiene mi nombre y tiene mi root, pero para un argentino el root no dice absolutamente nada. Y al inverso también, te fijas. Entonces, incluso como te digo, en infraestructuras que están más o menos estandarizadas, como el tema de la firma, que usa estructuras técnicas estándares, no así estructuras semánticas estándares. Entonces, aquí hay un tema de cómo ir resolviendo ese tipo de cosas. Ahora, mi preocupación con el tema de la gobernanza también está dado porque, en general, en los países de la región, las organizaciones que debieran liderar este tipo de temas son organizaciones relativamente débiles en todos los países, salvo probablemente en Uruguay. O sea, uno ve, por ejemplo, aquí el gobierno digital, el portal de datos.gov.cl estuvo votado durante más de un año. Recién ahora lo acaban de actualizar. Entonces, hoy día yo no ve muchos de estos portales, portales de datos abiertos que están llenos de telarañas, digamos. O sea, yo acabo de hacer un estudio de portal de datos para una institución pública y estuvimos mirando portales. Hay portales que el último dataset que tienen es del 2018.
Entonces, en el fondo, se lanzan con mucho marketing estos portales, pero el desafío más que lanzarlo es mantenerlo y sostenerlos en el tiempo. Y cómo los mantienes actualizados con datasets que sean relevantes para el uso de terceros, y que no sea pura basura. Porque para tener datos, claro, yo puedo subir archivos de datos, digamos, pero no sé, por el registro de los vales de consumo del Ministerio de Transporte, la verdad que no sé si le importa a alguien mucho, digamos. Estoy inventando, no tengo idea si existe ese archivo, pero en el fondo pasa mucho con eso, con los portales. Entonces, la gobernanza está dada también porque tú puedas sostener esta política pública en el tiempo. No solo decir vamos a tener un portal de datos, sino que además va a estar actualizado. Alejandro, bueno, yo creo que respondiste todas nuestras preguntas y nos diste contenidos muy interesantes para poder seguir abordando y seguir profundizando. Ahora nos toca hacer el cierre, ¿ya? Y en este cierre, a mí me ha tocado también escucharte en algunos diálogos virtuales, tomando tu visión sobre la modernización del Estado, pero en la conversación de la Convención Constituyente. Entonces, desde ahí me gustaría preguntarte cómo nosotros podríamos generar una modernización del Estado que procure la gobernanza de datos y que quizás sea puntos para dialogar y debatir en la Constitución a través de mínimos digitales. Entonces, ¿cuál es tu mirada frente a eso? ¿Tú crees que existe la posibilidad o no, o lo ves muy lejano? A ver, yo creo que muchos de los países se están enfrentando hoy día a lo que se llama la transformación digital del Estado. Y, y a mi modo de ver, la transformación digital del Estado tiene dos componentes. Tiene la componente de servicios y tiene la componente de políticas públicas basadas en evidencia. La componente de servicios es que en el fondo cómo yo hago servicios que den cuenta de lo que necesitan mis ciudadanos, más centrado en las necesidades de las personas que en la oferta que yo como Estado puedo dar. Que esa es una dimensión de hacer servicios más eficientes, más usables, más entendibles por las personas, de todo tipo de servicios. Y la otra dimensión es la dimensión de cómo genero políticas públicas basadas en evidencia. Y para lograr eso se necesita tener una adecuada gestión de los datos, que contemple todo el ciclo de vida de la información, desde el registro, el almacenamiento, la protección, el archivado de esos datos, digamos, o sea, todo lo que en términos ingleses se llama como el archiving de la data. Entonces, y todo ese ciclo tiene, como te digo, este conjunto de componentes en que una adecuada gobernanza tiene que dar cuenta de todo ello. Ahora, yo esperaría que en un proceso constituyente en que debiera tener una componente de mejoramiento y de modernización del Estado, para poder modernizarlo se necesitan estas dos cosas. Ahora, eso tiene que ir de la mano con la protección de la privacidad de las personas. O sea, a mí me da bastante temor que empecemos a abrir datos como locos si es que no hemos tenido esa preocupación de proteger la privacidad de las personas. Porque así es como el ejemplo que te daba del CERVEL. Entonces, en el fondo, yo creo que aquí hay dos principios que tienen que estar. El poder acceder a esos datos, gestionarlos adecuadamente, pero a su vez proteger a las personas respecto del uso que se le puede dar a esa información. Súper, Alejandro, te agradecemos mucho esta entrevista a nombre de Flaxo Chile y a nombre de la Fundación Abriendo Datos. Queremos también darle las gracias a todos los que van a sintonizar de nuevo esta entrevista y que la van a reproducir a través del canal de YouTube. Es importante
que estemos atentos y con ganas de formarnos para poder enfrentar los desafíos que se nos vienen a modo país. Para eso los invitamos a que estén atentos y atentas a las siguientes entrevistas enfocados en esta tercera ola de datos abiertos que intenta generar contenido para una futura agenda y estrategia de reutilización de datos con impacto. Siempre tomando en consideración la responsabilidad del tratamiento de esta información. Así que le damos las gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias.